Sean bienvenidos a esta explicación sobre el tema control de congestión en la capa de red. Los temas a abordar serán algoritmos de control de congestión, métodos de control de congestión y enrutamiento consciente de tráfico, por medio del estudiante Josué Betancourt. Antes de entrar a lo que serían los algoritmos de control de congestión, tendríamos que entender en sí qué es la congestión. Para entender esto tendríamos que poner en contexto. Cuando existen demasiados paquetes presentes en una red o en una parte de ella, va a haber un retardo y pérdida en los paquetes, y esto va a degradar el desempeño y la eficiencia de la red. Esta situación es conocida como congestión. Esto ocurre dentro de la red. La capa de red es quien la experimenta de forma directa y en última instancia debe determinar qué hacer con los paquetes sobrantes, ya que ella es la encargada de que pueda un paquete llegar a diferentes puntos y nodos hasta así poder concluir con la transmisión. La manera más efectiva de controlar la congestión es reducir la carga que la capa de transporte coloca en la red. Para ello se requiere que las capas de red y de transporte trabajen en conjunto, y esta armonía se logra. Un claro ejemplo podríamos poner entre los servicios orientados tanto a la conexión como a la no conexión, que serían TCP y UDP, y a los protocolos de transporte, que igualmente están orientados a la conexión y a la no conexión, que también se denominan TCP y UDP. Y por esto podemos concluir que tanto la capa de transporte como la capa de red trabajan simultáneamente, pero no son lo mismo. Como podemos ver en la imagen, nosotros vamos a tener una variable independiente, que sería la carga ofrecida o los paquetes sobre el tiempo que se están transmitiendo por un canal. La red va a tener una capacidad. Esta capacidad de la red ya está diseñada y no puede estarse expandiendo a cada rato por el flujo de información que se empiece a transmitir por ella. Es por eso que va a tener un caudal útil. Nosotros empezamos a transmitir la información, pero en algún momento esta carga va a irse incrementando y va a llegar hasta cierto punto donde va a empezar la congestión. Nosotros, para evitar un colapso de toda la red, tenemos que ejecutar ciertos algoritmos para que así podamos obtener un mejor desempeño de la red. Es aquí donde entramos a los métodos de control de congestión. Las dos posibles soluciones para evitar o controlar de mejor manera la congestión serían tanto aumentar los recursos, que podría ser un mejor procesamiento de información y también un aumento de memoria. Y como ya se mencionó, reducir la carga que se transmite por los canales. Pero la presencia de congestión significa que la carga temporalmente es mayor de lo que los recursos o una parte de la red pueden manejar. Para aprovechar al máximo las capacidades existentes de la red, las rutas se pueden ajustar a los patrones de tráfico que cambian durante el día, a medida que los usuarios de la red entran y salen en distintas zonas horarias. A esto denominamos aprovisionamiento, y es un cierto tipo de semántica que hace la red para poder modelar el tráfico y patrones y así poder ajustarse a lo que los usuarios necesitan. Y ahora sí, abordando a los métodos propios para controlar esta congestión, serían el enrutamiento consciente de tráfico, el control de admisión, el desprendimiento de la carga y por último y no menos importante, la regulación de tráfico. En esta imagen podemos ver las escalas de tiempos de los métodos para un control de congestión. Como nosotros ya iniciamos previamente con un aprovisionamiento de red, un modelamiento
y un ajuste de la red a lo que los usuarios piden, va a existir conforme pase el tiempo un aumento progresivo de carga. Y nosotros entonces, para solventar esto, vamos a hacer un enrutamiento consciente de tráfico. Después, si el enrutamiento consciente de tráfico empieza a fallar, vamos a empezar a optar por un control de admisión. Después, si el control de admisión se ve obsoleto ante la carga y la posible fallo o caída de la red, tenemos que empezar por la regulación del tráfico. Y si esta última empieza también a presentar ciertos problemas y, y el colapso de la red parece inevitable, optaremos por un desprendimiento de carga. El enrutamiento consciente de tráfico. Como su nombre lo indica, un enrutamiento consciente de tráfico es calcular las posibles rutas para poder desviar el tráfico de los puntos más activos, que serán los primeros lugares en experimentar la congestión. Si se ignora la carga y solo se considera el ancho de banda y el retardo de la propagación, este problema no ocurre, ya que los intentos de incluir la carga pero cambiar las ponderaciones dentro de un rango estrecho solo reducen las oscilaciones del enrutamiento, es decir, su procesamiento. Estos, estos esquemas se adaptan a los cambios en la topología de la red, pero no se van a adaptar a los cambios en la carga. Es decir, nosotros tenemos una topología de la red o tenemos routers interconectados y nosotros podemos utilizar cierto canal para poder desviar o desbordar la información, pero la carga siempre va a seguir presente. La manera más directa de hacer esto es establecer las ponderaciones de enlace de manera que sean una función del ancho de banda del enlace fijo y el retardo de propagación más la carga medida o el retardo de encolamiento promedio. Hay dos técnicas que pueden contribuir a una solución exitosa en el enrutamiento consciente de tráfico. La primera sería el enrutamiento multitrayectoria, en donde pueden haber múltiples rutas de un origen a un destino. Y la segunda es un esquema de enrutamiento, desvíe el tráfico para que las rutas con la suficiente lentitud como para que no puedan converger, puedan empezar a procesar de mejor manera la información. En esta imagen vamos a suponer que tanto el nodo C y F presenta una congestión. ¿Qué es lo que nos dice el enrutamiento consciente de tráfico? Que nosotros tenemos que utilizar multitrayectoria, es decir, optar por otro enlace para así desbordar nuestra carga. La carga no va a dejar o no se va a minorizar en ese tiempo de congestión. Lo que nosotros podemos optar es desbordar esa transmisión de datos por la ruta EI y así nosotros llegar tanto de la parte oeste a este. En conclusiones, podemos decir que para poder anticiparnos a un posible colapso o fallas de nuestra red, tenemos que tomar en cuenta todos los factores que implicarían en el desarrollo de una congestión de los canales disponibles. Es por eso que antes de entrar a los algoritmos de control de congestión, tenemos que poder implementar un sistema eficiente que evite llegar hasta ese punto. Es decir, que nuestra capacidad de la red sea lo mejor posible para así ayudarnos inclusive de mejor manera con los métodos de control de congestión. Además, podemos concluir que los métodos para descongestionar una red son de utilidad, ya que permiten a que una red pueda regresar a su normal funcionamiento. Cada uno de estos métodos permite optimizar y ayudar a que una red se desempeñe de la mejor manera. Muchas gracias por su atención.